Hola, bienvenidos al episodio número 5. No quiero alargar mucho la introducción, ya que el tema de hoy es un poco amplio. Ya saben quién soy. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, espero que no haya mucho ruido en el fondo porque tengo el aire acondicionado encendido. No sé qué tanto se vaya a escuchar. Espero que no tenga que volver a grabar este episodio. Pero bueno, ¿en dónde nos quedamos? Les comenté el episodio la semana pasada, hablamos de las técnicas o tácticas por las que los misóginos se aseguran el control y mencionamos algunas de las más visibles, como las acciones que llevan implícita una amenaza de violencia física, las agresiones verbales, am, y, ay, ¿cuál era la última? La última era, bueno, los críticos intensos, ¿no? La crítica, las agresiones verbales y las acciones que llevan implícita una amenaza de violencia física. Comentamos que en este episodio íbamos a ver otras tácticas que no son tan visibles, y para ello hicimos referencia a la película Luz que agoniza o Gaslight, donde este personaje en la película trata de volver loca a su mujer para poder quedarse con un tesoro que había escondido en la casa donde vivían. Ahora, como les dije, el misógino recurre a estas mismas tácticas, pero él no busca un tesoro que haya escondido en tu casa, sino que él quiere controlarte. Ese es su fin, controlarte. Necesitan controlar. Una de estas tácticas es muy simple, pero a veces difícil de detectar, es negar, simplemente negar. Son muchas las formas en que es posible inducir a una persona a cuestionar la precisión y la validez de su propia memoria y de sus percepciones. La más primitiva y descarada de estas técnicas es la negación. El misógino convence a su pareja de que el incidente no existió. ¿Se acuerdan en el episodio pasado que mencioné un relato sobre Mark y Jackie donde se inundó el garage y él la insultó muchísimo y le dijo muchas cosas, obviamente feas, abusó verbalmente de ella? Bueno, pues, ¿qué creen? Que resulta que cuando cuando Mark y Jackie eventualmente llegaron a terapia de pareja. Entonces, cuando la psicóloga pidió ver a Mark a solas, la psicóloga le preguntó a Mark por el incidente del garage y las cajas con ropa para donar que se mojaron. ¿Y qué creen que dijo Mark? Él dijo: "Eso no lo recuerdo, no sé a qué se refiere. Sinceramente, no recuerdo esos incidentes que al parecer significan para ella más que todos los momentos maravillosos que hemos pasado juntos". Cínico. Fíjate, es increíble, le dice Mark a la psicóloga, la forma en que ella recuerda únicamente lo malo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, desde el punto de vista de Mark, si él no recordaba un incidente, este no había sucedido. Este tipo de olvidos tan convenientes son aún más obvios en un misógino que abusa del alcohol o otras drogas, porque estas atenúan las inhibiciones y disuelven el barniz de civilización. Cuando la gente está ebria o drogada, se conduce frecuentemente de manera explosiva o cruel, y sin embargo, tienen una capacidad escalofriante para olvidar al día siguiente todo lo que hizo, que dicen cosas como: "Vaya, pues si estaba tan borracho que no me acuerdo nada de lo que sucedió anoche". Esta suele ser una forma estándar de negación. Lo peor de quienes se valen de la negación como táctica es que dejan a la víctima sin nada de donde se pueda agarrar. Y eso genera un sentimiento de frustración desesperado. No hay manera de resolver un problema con alguien que te niega la existencia de ciertos hechos y que insiste en que jamás sucedió algo que tú sabes con certeza que es real. Entonces, esa es la técnica, el acoso desde las sombras número uno. Ahora, algo muy parecido, pero un poco diferente, consiste en reescribir la historia. Es parecido, pero diferente porque con esta táctica el episodio o el incidente no se niega, sino que se le da una forma diferente que encaja mejor con la versión que el misógino ofrece de él. No, es verdad que siempre cuando hablamos de hechos, siempre
no vamos a recordar nunca, inclusive no fuera de la pareja, estás con una amiga y pasa algo, es muy improbable que las 2 personas recuerden los hechos, exactamente igual. O sea, quiero decir que no hay 2 personas que recuerden un incidente de la misma manera, pero el misógino introduce alteraciones profundas y espectaculares en los hechos para validar así su versión del relato. Por ejemplo, vamos a ver, ya conocemos a Laura y su esposo Bob, y Laura nos cuenta, el siguiente incidente que tuvo ocurrió una noche antes a su boda, a que se casara como la noche anterior a su boda. Laura dice: Bob y yo habíamos acordado que yo pasaría la última noche en casa de nuestros amigos, que era donde al día siguiente iba a celebrarse la boda. Él y yo lo habíamos hablado, estaba todo dispuesto y mis amigos me esperaban. Bueno, nuestros amigos me esperaban. Cuando Bob llegó a la casa y vio mis preparativos para pasar la noche fuera, me preguntó que si a dónde iba. Le dije que pues habíamos hablado de quedarme en casa de Joe y Betty, tal como lo habíamos planeado. Me miró como si estuviera loca y gritó: "Yo jamás estuve de acuerdo con eso", me dijo. "¿Quién lo decidió?". Entonces, pues le recordé que los 2 lo habíamos hablado, que los 2 lo habíamos decidido, y entonces él siguió: "¿Realmente me tienes preocupado? Si crees que yo puedo haber dicho una cosa así, ¿cómo puedo haber accedido a eso si es la última noche que pasamos juntos antes de casarnos?". El caso es que dice que para cuando él terminó de dar vueltas al asunto, ella estaba temblando. No entendía qué había pasado, no entendía cómo se pudo haber ella confundido de esa manera. Ahora bien, el relato de Laura recuerda a la novela 1984, el clásico de George Orwell, donde las fuerzas del totalitarismo secuestran todos los libros de la historia y la reescriben a fin de que apoye su versión de los acontecimientos pasados. Para Bob, como para muchos misóginos, los hechos son como la arcilla que se puede modelar dándole la forma que mejor justifique sus necesidades de ánimo o sus necesidades del momento. Entonces, es el número 2. Ya vimos la negación, táctica número uno. Táctica número 2, reescribir la historia. Bueno, la táctica número 3, y yo creo que la peor de todas, es el desplazamiento de la culpa. ¿En qué consiste? Bueno, de la mano de las técnicas de acoso desde la sombra, va la aseveración del misógino de que si él se conduce mal, es solo como reacción a algún crimen que tú has cometido. Esos hombres argumentan con sinceridad y convicción de que su comportamiento abominable es una reacción comprensible ante alguna terrible deficiencia o provocación de tu parte. Al hacerlo de esta manera, el misógino evita considerar la posibilidad de tener algunos defectos graves. Al pasarte la culpa a ti, él se protege de dos importantes maneras. Uno, se autoabsuelve de la incomodidad de reconocer el papel que le incumbe en el problema. Y dos, te convence a ti de que tus defectos son la verdadera razón de que estén teniendo problemas en su convivencia. Gravísimo. Cualquier crítica o cuestionamiento de él que puedas intentar, o sea, que tú le intentes cuestionar alguna acción, te va a ser devuelto inmediatamente como un boomerang que se constituye en una prueba más de tu inadecuación. O sea, tú eres el problema. Este proceso de desplazar sobre ti la culpa se inicia muy al comienzo de la relación y ya no se interrumpe. En el matrimonio de Laura y Bob, la incapacidad de él para conseguir trabajo terminó por convertirse en culpa de ella. Después de haber estado casados un par de meses, él se quedó sin trabajo y pasó mucho tiempo sin que se pusiera activamente a buscar otro. Por último, consiguió una entrevista para algo que se presentaba muy prometedor. Laura nos cuenta respecto a esto. Dice, esa tarde cuando él volvió a casa, le pregunté que si le habían ofrecido el trabajo y me contestó que sí, pero que no lo había tomado porque yo era una puta ávida de dinero y que con esto no ganaría lo suficiente para satisfacerme. Me dijo que yo le asignaba al dinero más valor que a él.
Laura en ese momento en shock. ¿Por qué? Porque ella era la que trabajaba todo el tiempo y él la estaba acusando de que no lo respaldaba, que no lo apoyaba y que no podía contar con ella para nada. Ella dice, cuando terminó no sé, el show de Bob, ella se sentía como un personaje de una película vieja de John Crawford. Bob, entonces, como vemos, se eximia de toda culpa mientras hacía sentir tremendamente mal a Laura. Él no tenía por qué sentirse en falso, o sea, él no tenía por qué sentirse equivocado si la razón de que no pudiera aceptar un trabajo era que nada sería capaz de satisfacer el desconsiderado materialismo de su mujer. Un ejemplo extremo del desplazamiento de culpa se vio también en el matrimonio de Paula, cuando la que está casada con el psicólogo. Cuando ella descubrió que Jerry acostumbraba a tener relaciones íntimas con sus pacientes femeninas con el pretexto de ayudarles a elaborar sus inhibiciones sexuales. Cuando una de las pacientes finalmente lo denunció en el colegio de psicólogos, le retiraron obviamente la licencia para ejercer. Sin embargo, Paula no solo lo defendió y salió nuevamente a trabajar para sostener a su familia, sino que además, aceptó que era ella la culpable del comportamiento delictivo de Jerry y de esta manera lo contó. Ella dijo, yo tuve la culpa de que le quitaran la licencia, porque si yo hubiera sido más mujer, él no habría tenido la necesidad de todas las otras mujeres. Sucedió porque yo no era suficientemente amante y cariñosa. Obviamente, mientras escuchamos esto, pues yo no creo que haya nadie que pueda dar crédito a lo que estamos escuchando, ¿no? Jerry se había conducido de una manera feroz, o sea, ilegal, que había afectado y dañado la vida de muchas mujeres que acudieron a él por ayuda y ella se echaba la culpa de todo. Desde luego, Paula no estaba haciendo otra cosa más que repetir lo que Jerry le decía de ella. Pero lo peor era que se lo creía sin duda alguna. Aquí, ojo, recuerden bien, en la relación con un misógino, ambos miembros de la pareja culpan a la mujer de todo lo que va mal. Entonces, en la relación con un misógino, el misógino va a culpar a la mujer de todo lo que va mal en la relación, pero luego la mujer también se culpa a sí misma. Ese es el claro ejemplo de Paula. Lo que puso Paula, y aquí hay que también observar, y es donde creo que las mujeres que caen en ese tipo de relaciones tienen que de verdad ir a terapia, trabajar mucho dentro de ellas, porque escuchen lo que pasó con Paula. ¿Por qué Paula llegó a este punto de decir que su esposo, o sea, abusando sexualmente de sus pacientes, era culpa de ella? ¿Qué la puso en esta situación? Bueno, lo que puso a Paula en la situación de aceptar que Jerry desplazara la culpa sobre ella fue el hecho de que el problema central, la sexualidad, constituía para ella un terreno en extremo vulnerable, donde ella se sentía insegura y abominada de sí misma. O sea, ella no tenía baja autoestima, no se sentía cómoda con su físico. Además, de niña, Paula había sido víctima de abusos físicos y sexuales por parte de su padre y estas traumáticas experiencias la habían inundado de un profundo sentimiento de vergüenza y culpa. Ya adulta, seguía teniendo de sí misma la visión de una persona herida y fuera de lugar. Por eso, cuando el hombre que amaba la atacaba en esos aspectos, acusándola de no ser lo bastante mujer, ella se encontraba con alguien perdón, él, o sea, cuando el hombre que amaba la atacaba en esos aspectos, acusándola de no ser lo bastante mujer, pues, obviamente, sabía a quién se lo estaba diciendo a una mujer que se encontraba previamente programada por sus vivencias para aceptarlo así, para aceptar lo que él decía sin más. Paula, obviamente, no era culpable de que a Jerry le quitaran la licencia. Paula era tan poco culpable de que a Jerry le quitaran la licencia como Laura de la incapacidad de Bob para conseguir trabajo. Pero tanto como Bob y Jerry habían aprendido a usar en provecho propio los puntos débiles de sus respectivas mujeres, desplazando así la culpa sobre ellas. Ellos mismos se ahorraban tener que reconocer sus propias insuficiencias
y lamentablemente para las 2 mujeres, el hecho de aceptar la culpa era lo que se convertía en la prueba de su amor. En una situación así, el problema es que llega a no haber nada, 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 nada que baste como prueba de amor. Nunca nada va a ser suficiente. Y bueno, vamos ahora al siguiente punto, ya quedando aclarado este. Otra de las situaciones que se vive, obviamente, es que te está prohibido quejarte. Y esa también es una prueba de tu amor. Una prueba más de tu amor, que consiste en renunciar al derecho de reaccionar ante lo que haga tu compañero. O sea, ya no solo lo que hace es tu culpa y por lo tanto no te puedes quejar. Si lloras o te alteras cuando él te insulta, su respuesta por lo común va a ser que se enoje más. Siente que tu reacción es un ataque y una prueba más de tus defectos. Nancy, a quien conocimos, a quien les presenté o de la quien hablamos en el episodio 1, que había sido coordinadora de modas, contó que cuando su esposo vociferaba por algo, ella solía pedirle el favor de que no le gritara porque eso la hacía sentir muy mal. Entonces dice que si ella se ponía a llorar, él se enojaba más y le decía cosas como: "Eso es, ahora tergiversa las cosas para que todo parezca culpa mía y tú no tengas que aceptar ninguna crítica". Entonces, Jeff retorcía todo, o sea, si ella se ponía a llorar por lo que él estaba haciendo, él retorcía todo, le daba la vuelta de tal manera que si Nancy se sentía mal, también la hacía pagar por eso. Por lo que se refería a Jeff, la mejor defensa era una buena ofensa. Entonces, al invertir la situación, Jeff podía hacer que Nancy quedara convertida en el villano y él en la víctima. Muchos misóginos recurren a este método de devolver la pelota y apartar de sí la culpa. Quizás te dirán que eres demasiado sensible, que tus reacciones son excesivas, cuando ellos son los que normalmente tienen reacciones excesivas, que te muestras incapaz de aceptar una crítica o simplemente que estás loca. Ya saben, todos estamos locas. Pero en realidad lo que están haciendo es darle la vuelta a la situación para no tener que aceptar ellos ninguna responsabilidad por la forma en la que hacen sentir a su compañera. Por más desagradable que pueda ser aceptarlo, el hecho es que al misógino le preocupa más apartar de sí mismo la culpa que reconocer el dolor que está causando a su compañera. Cuando se ve agredida porque expresa dolor o tristeza por la forma en la que la trata su compañero, una mujer pues se ve forzada a reprimir sus sentimientos normales, pero tales sentimientos necesitan que se les dé cauce y pues sí, que se les dé cauce y se les ventile. Y cuando los misóginos les cierran los canales de expresión a las mujeres de sus sentimientos, esos sentimientos, que no son tan agradables, van a encontrar otra forma de manifestarse y estas formas con frecuencia son desagradables y dañinas. Te dicen ¿cómo es la frase? Todo lo que no se expresa se somatiza. Entonces, ¿de qué otra forma se expresa lo que no te dejan expresar? Bueno, puede ser una enfermedad física, o sea, que te enfermes, que pierdas la motivación, una enfermedad mental como la depresión o que estés falto de energía. Entonces, hay que recordar eso. Lo que no se es así, lo que no se expresa se somatiza, no se lo voy a lo que no se verbaliza se somatiza, ¿okey? Entonces, es muy importante, obviamente controlar nuestras emociones, pero siempre expresar lo que sentimos de manera respetuosa y asertiva. Y bueno, hasta aquí hemos visto todos los medios de control o las tácticas con las que el misógino asegura el control que no son violencia física. Ahora vamos a pasar al control mediante la violencia física. En el siguiente episodio vamos a hablar de esto y obviamente también de qué manera qué banderas rojas, cuáles son las banderas rojas de que
puede escalar a violencia física. Definitivamente, cualquiera de esas tácticas que están pasando puede llegar a la violencia física, pero lo vamos a ver un poquito más profundo y más detallado en el siguiente episodio. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Los veo en el episodio número 6 el siguiente domingo. Muchísimas gracias por escucharme y espero que esta información les sirva, que les ayude. Si es así, denle like, compartan y de nuevo, muchísimas gracias. Bye.